que creo que está siendo productiva porque nos está aclarando y nos estamos entre todos aclarando información que todos teníamos. Como docentes tenemos una debilidad, ya la profe Sandra lo expresó, no lo voy a repetir, pero sí hay algunos términos que están en el proyecto de reforma que a mí sí me gustaría quedar claro en qué momento los aplican. Tal vez si los presidentes de las organizaciones escuchan. Ay, me disculpe, pero creo que todos tenemos el derecho a que nos escuchen. Sí, que tampoco me estaba escuchando. Ahí hay unos términos en la reforma que me gustaría, y porque varios compañeros preguntan en qué momento aplican estas fórmulas. Ya creo que todos tenemos claro lo que significa en la reforma la postergación. El 3% por cada año que yo decido, ya lo dijimos que decidimos trabajar después de los 55. Sería entonces el 3% por año, nos aumentaría allí a ese 65 que Nelson decía, el 12% más. ¿Me equivocaba o no? Ok, del dato que ya el compañero anterior nos daba del 65, aumenta ese valor con la postergación. Ok, pregunta, en el artículo 65 de la reforma, habla del beneficio de separación por renta actuarial. ¿Qué significa renta actuarial? Y si es aplicado para los compañeros que entran tarde a laborar al sistema. O sea, yo entré a mis 35 de edad y obviamente no voy a lograr llegar a 30 años cotizados al instituto porque yo entré tarde al sistema. Ya dijimos, esto no es culpa del IMPREMA, es parte de lo que hemos vivido en 12 años y creo que eso lo tenemos claro, pero esto se aplica a este grupo de compañeros, este artículo y esta renta actuarial. La renta actuarial no se aplica a los de 30, se aplica a los de 20. A los que no lograron cotizar 20 años. Todo el que logró cotizar más de 20 se puede jubilar. En esta ley sí puede. Si tiene 19.8 meses. Renta actuarial. Ok. Sí, cualquier cantidad menos de 20 años cotizado. La proporción en meses. Un compañero se le puede aplicar. Tiene, por ejemplo, 34 años cotizados, .6. ¿Esa proporción de estos 6 meses aplica para el cálculo? Todo profesor que haya cotizado en un año 6 meses o más se le considera año completo el último año. Ah, ok. Más de 6 meses, ok. La otra, ¿qué es tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el valor. Mostrame aquí donde dice. La tasa de reemplazo es el porcentaje que sustituye la pensión del salario neto que le salía al profesor. Mil gracias, muy amable. Esas eran mis interrogantes. Compañeros, solo quiero mostrarles algo y les entrego el micrófono. Muéstremelo, por favor, lo que está pasando ahorita con los compañeros que ya ingresaron su jubilación. Su jubilación. Casos reales. Sí. Esta compañera se llama Ana Caballero. Ella estuvo esperando la aprobación de la reforma hasta antes de junio. Llegó y me dice, ¿van a aprobar esa reforma sí o no? Y le digo, mire, esta cuestión va para largo. Nosotros creemos que ya no hay ningún motivo de que la retengan.
Ahí está ingresada la reforma de la compañera en mayo, 7 de mayo. Se llama Ana Beatriz Caballero. Como ya el proyecto fue metido al Congreso, me llegó un día a la carrera que había ingresado la solicitud de desestimación. Ahí está la solicitud de desestimación. Si vieron allí, se llama Ana Caballero, 1306, creo que es la identidad y todo. Ahí está la solicitud que la metió es el expediente 789-2024. A esta compañera no la convencimos nosotros, ni la convenció el otro grupo. El hijo de ella es financista y le agarró la ley. Tampoco hay que ser financista para entender la ley. Son cosas elementales, compañero. Y le dice, mamá, espérate que estás perdiendo más de 7,000 empiras entre la ley actual y la reforma. Pongan el cálculo de ella. El cálculo, líder. Miren, ahí está. 59 años de edad. 8,000 razones tiene para retirar la jubilación. Pero si pasa un mes más, eso le puede cambiar por la inflación. Es decir, si yo me hago un cálculo ahorita, pero hago un cálculo dentro de 3 meses, me va a cambiar. Ya sea que la inflación baja o la inflación sube. Y ahí está un caso. Y lo podemos volver a calcular si ustedes así lo desean. Así que, compañeros, yo tengo que retirarme, tengo otra reunión. Muchas gracias. Antes de irme quiero platicar como mucho. Bien, aquí está el último compañero, con él cerramos y le despedimos también a Cristian y a Ivy que van para la cuesta. Yo los voy a seguir porque allá tenemos la inauguración del Centro Comunal de la Cuesta, un proyecto precioso. A mí me hubiese gustado escuchar a Toño Madrid porque lo he visto en las redes sociales con su postura. Me gustaría que hable el líder. Vamos a ver, compañero. Bueno, buenas tardes, compañeros, miembros de la mesa principal. En el caso mío, pues vengo en representación de los compañeros directores del municipio de San Nicolás. Traigo una misión específica y es, pues, al igual que todos los que estamos aquí reunidos, irnos de lo más claro posible para poder llevar el mensaje a nuestros compañeros. Yo quisiera interactuar con el doctor Héctor Díaz y quiero empezar preguntándole si jubilación y pensión es lo mismo. Aclaro que estas interrogantes que yo voy a hacer me las han transmitido a mí y creo que este es el momento oportuno para poder dilucidarlas. La respuesta es la siguiente. Desde la perspectiva previsional es lo mismo. Desde la visión etimológica, que ahí me imagino que hay profesoras de español, yo no lo soy, la palabra tiene diferente origen. Jubilación viene de jubilare, o sea, de gozo, en latín. Y pensión viene de el que vive del salario que le presta otro. Tengo entendido que esa es la diferencia etimológica. Ahora, se utiliza el concepto pensión porque ese lo estandarizó el convenio 102 de la OIT, pero en Honduras aceptamos mejor el concepto jubilación que pensión. Sí, hago mención a eso, doctor, porque en el artículo 48 menciona jubilación y en otra parte de la ley menciona pensión. Entonces no sabemos cuál término es el correcto a emplear, pero bueno, seguimos. No, el término pensión por vejez invalidez debe seguir existiendo porque efectivamente el que se pensionó vive de la solidaridad de todos los que están en el sistema. El pensionado nunca logra aportar lo suficiente, pensionado por invalidez, como para que para que de su aporte sea pensionado. Entonces, la palabra pensión por invalidez tiene que seguirse mencionando.
Y esa solo aplica al profesor que tuvo un accidente y quedó en cama. Eso solo aplica a una profesora que tuvo un derrame y quedó en cama. Jubilados, vamos a ser todos los que llegamos a la edad y nos jubilamos. ¿Estamos Sí. claros, líder? El artículo 80 dice pensión por vejez, y ahí es donde hace la estimación de cálculo del 2% los primeros 20 años. Por eso hago la pregunta. Artículo 3, inciso 26, dice que pensión por vejez del artículo 247-2011 pasa a partir de esta reforma a ser el equivalente a un jubilado. Anótelo, líder. Artículo 3, inciso 26. Ahí une a los dos en un solo concepto. Es lo que pidió la profesora Sandra, que lo aclaremos bien en un Sí. artículo. Sí, bueno, Creo que él tiene un poco de razón porque la ley son pequeños lapsus como de redacción, que como estamos acostumbrados a decir jubilación, entonces allí en la redacción, en la composición del proyecto, en algunas veces habla pensión por vejez y en otras habla jubilación. Sí, pero son... sí, como bien dice la profesora, en algunos párrafos menciona ambos términos. En unos párrafos menciona jubilación y en otros habla de pensión. Entonces, por eso es que hago la interrogante. Prosigo y me paso al artículo número 28 de las aportaciones y cotizaciones. En la ley actual del 2012, la aportación patronal del Estado al INPREMA es del 12% y la cotización individual es de cada docente es del 8%. En esta reforma, No, no es cierto. sí, 9.5, sí, según el artículo 123, pero así lo menciona en el artículo 28. Bueno, según la reforma, la aportación patronal del Estado pasa del 12% al 22%. Sí. ¿Es así? ¿Y cuál Pero, fue? la ley actual dice que la cotización del Estado es 17%. Porque usted tiene que considerar las reformas que ya tiene esa ley. Ok. Pasa entonces del 17% Al 22%. al 22%. ¿Y la cotización individual? Del 9.5 al 10%. Muy bien. Mencionan también el término bono. Me puse a estudiar la ley y en el artículo 40 habla de la constitución de las reservas. En una parte de la ley sí sale la palabra bono, pero en la otra dice beneficio de postergación por jubilación anticipada. Entonces, entendemos por bono un dinero que es una regalía. En este caso, con las disculpas del caso, yo les pidiera que el término bono en este anteproyecto de ley lo sustituyeran por la palabra correcta, que como lo dice el artículo 48, es un anticipo, ¿verdad?, que se va a activar una vez que el docente cumpla los 59 años, pagaderos en 4 años, en los próximos 4 años, lo dice así, ¿verdad? Entonces sí, a manera de sugerencia, respetuosamente, el término bono creo que no aplica porque es un dinero siempre de los mismos docentes. Muy bien, el artículo número 59, que habla sobre la pensión por orfandad, menciona que nuestros hijos tendrán el 20% hasta que cumplan los 18 años. Es así, es que en la ley anterior parece que mencionaba 14 años y 21 si sigue estudiando. No, al revés. Es hasta los 21 El anteproyecto. normal y hasta los 25 si estudia. Ok, sí, es que fíjense que estábamos comentando con los amigos ahí al fondo y yo no sé si esta jornada de socialización se va a dar en otros lugares, en otros departamentos, pero yo sí les pidiera, porque al menos yo, no sé si voy a hablar por los demás compañeros, yo esperé que nos iban a presentar la ley y que se iban a ir a los artículos que han generado cierto debate y nos iban a explicar a mejor detalle cada uno de ellos.
porque aquí lo que escuché fue una explicación magistral de parte de cada uno de ustedes, pero nunca nos mostraron estos artículos que, como ustedes pueden ver, ha sido motivo de análisis, han sido motivo de debate, y yo sí les sugeriría que para próximas exposiciones presentaran al menos, no toda la ley, porque la ley es un poco amplia, pero al menos los artículos más específicos para que cada uno de nosotros nos vayamos claros. Aquí se habla de porcentaje, se habla de salario, pero no hemos incidido en los artículos que específicamente son los que nos tienen en esta laguna. Entonces yo creo que para futuras ocasiones pudieran tomar en consideración esta recomendación a fin de que todos los compañeros pues se vayan claros. Y bueno, la siguiente pregunta que traía ya la explicó el compañero, creo que Dilama, ¿verdad? Donde mencionó los porcentajes, en cuanto a eso estoy claro. Y pues nada más, me resta pues agradecerles por el espacio y desearles un feliz retorno a sus hogares.